Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer un versículo que en breve le diré. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo número 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué? Poder de Dios. ¿Qué les parece si los leemos todos juntos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pido que tu Espíritu Santo siga moviéndose en medio nuestro. Y en esta hora pido, Señor, sabiduría y entendimiento para cada uno de los que estamos aquí. Si hay alguna venda en nuestros ojos espirituales, si hay alguna obstrucción en nuestros oídos espirituales, quítalo, Dios mío, para que podamos entender tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, aprovechando este tiempo de Semana Santa que, como ustedes saben y mencioné hace un momento, hoy es domingo de resurrección. Hoy celebramos, después de una semana intensa de pasión, o por lo menos es lo que se conmemora en esta fecha, de pasión, una semana de muerte, llegamos al final de esa semana, o principio según se mire, y es tiempo de resurrección. Y son tantas las cosas, tantos los momentos que la Biblia nos describe de ese tiempo que el Señor Jesucristo padeció. Y aprovechando eso, justamente quiero hablar acerca de un elemento importante en todo este periodo de la Semana Santa, y es la cruz. Quiero hablar, y es el título de esta reflexión, el mensaje de la cruz. Y quiero empezar haciéndote la pregunta: ¿qué te viene a la mente cuando piensas en la cruz? ¿Qué te viene a la mente? Estoy convencido de que puede representar muchas cosas dependiendo a quién le hagamos la pregunta. Para muchas personas, sobre todo en la cristiandad, en aquellos lugares que se declaran cristianos o creer en Cristo, la cruz es un símbolo de devoción y de respeto. Y cuando digo un símbolo, no quiero que se confunda con un objeto. No es un objeto de devoción. Nosotros no adoramos la cruz. No creemos que la cruz tenga poder en sí, ¿vale? El poder lo tiene el Señor. Pero sí es un símbolo, como digo, en toda la cristiandad, de devoción y de respeto. Para otras personas, la cruz, sobre todo para aquellos que son supersticiosos, la cruz solamente representa un amuleto de buena suerte. Hay muchas personas que tienen una cruz y lo toman como un objeto que pareciera tiene cierto poder benefactor o cierto poder protector. De alguna manera se agarran a esa cruz, se agarran a ese objeto porque creen que les va a dar buena suerte. Eso es superstición. Y usted se dará cuenta, por ejemplo, cuando va en la carretera, hay muchos coches que tienen colgado en el retrovisor interior un crucifijo o un rosario, ¿cierto? Otros lo tienen pintado en la puerta del coche, otros hacen un llavero con un crucifijo, etcétera, etcétera. Hay personas que lo hacen porque quieren recordar a Cristo, pero muchas personas utilizan la cruz como si fuese un amuleto de la buena suerte. Eso se llama superstición. Para otras personas, la cruz es algo sin importancia. No tiene la menor importancia para ellos. Otros incluso desprecian ese símbolo de la cruz porque dice que para ellos no representa absolutamente nada. Pero es posible, y espero que así sea, que muchos cuando ven la cruz, cuando piensan en la cruz, piensen en la persona de Cristo y en el sufrimiento que Él padeció en ella allí en el Monte Calvario. Y evidentemente, hermanos, como cristianos somos conscientes que la cruz en sí misma, o el madero, porque hay otros versículos en el Nuevo Testamento que para referirse a la cruz habla del madero. El madero en sí mismo no tiene poder alguno. Y cuando en la cristiandad la mencionamos o hacemos alusión a la cruz, estamos haciendo una referencia directa a algo muy importante, al sacrificio voluntario de Cristo muriendo por nuestros pecados. Y digo el sacrificio voluntario porque el Padre no obligó a Jesús a ir a la cruz. El Padre no forzó
a Jesús a ir a la cruz. El Evangelio de San Juan capítulo 10, verso 15 y 17 repite una misma expresión: yo pongo mi vida por las ovejas. Y el versículo 18 de ese mismo capítulo dice, hablando acerca de la vida, él dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esas fueron palabras de Cristo. El libro de Hebreos confirma esta verdad en el capítulo 9, verso 14, cuando dice que Él se ofreció a sí mismo. El libro de Efesios dice que Cristo amó a la iglesia y que lo forzaron a entregarse por ella. No, por amor Él se entregó a la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio voluntario por amor, muriendo por nuestros pecados. Por tanto, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento de manera especial las epístolas de Pablo y se menciona la cruz, se está haciendo referencia a esta verdad. La verdad de que Cristo murió por nuestros pecados en ese lugar. No se le está dando en ningún momento poder o se está dignificando la cruz, hermano. En ningún momento se está haciendo alusión a lo que ocurrió en esa cruz en la persona de Jesucristo. Y es muy común, usted comienza a ver en el Nuevo Testamento, de manera especial en las epístolas de Pablo, y se darán cuenta cómo él hace varias referencias a la cruz para referirse al mensaje del Evangelio o a lo que Cristo hizo allí en aquella cruz. Gálatas capítulo 6, verso 12, el apóstol habla de aquellos que no quieren padecer persecución a causa de la cruz. En ese mismo capítulo, verso 14, Pablo habla de que él quiere gloriarse en la cruz de Cristo. Y si usted sigue adelante en el libro de Filipenses capítulo 3, él habla acerca de los enemigos de la cruz. Y así sucesivamente hay una cantidad de pasajes donde el apóstol Pablo está haciendo referencia a la cruz. Y nos damos cuenta que él, cuando menciona la cruz, el enfoque no está en el madero. El enfoque no está en los dos palos cruzados. El enfoque está en el sufrimiento, en el derramamiento de sangre y en la muerte del Señor Jesucristo. En esos hechos está el enfoque de la cruz. Y esos hechos fue lo que inspiró a muchos hombres a escribir grandes himnos, a himnos que hasta el día de hoy cantamos. Inspiró a muchos incluso a dar su vida por el Evangelio. Nos dice la historia de un predicador llamado Isaac, de apellido Watts, en el año 1707, pensando, reflexionando, meditando por lo que sucedió en aquella cruz, él se sintió inspirado a escribir aquel himno tan famoso: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue en los hechos de la cruz que 200 años más tarde, un hombre llamado George Bennard, predicador del Ejército de Salvación, escribió en el año 1913 un himno que todavía seguimos cantando: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Y dice el estribillo: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. ¿Está hablando del madero? No, está hablando de lo que ocurrió en aquella cruz. La cruz no es un fin en sí mismo, hermano. La cruz es un medio que Dios utilizó para traer salvación al hombre. Esa es la cruz. Y teniendo en claro este concepto acerca de la cruz de Cristo, podemos entender las palabras de Pablo que encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que ya hemos leído: porque la palabra de la cruz, fíjese cómo habla la palabra de la cruz. Simbólicamente, la cruz tiene un mensaje. Simbólicamente, la cruz nos habla hoy en día. Y usted se preguntará: vale, está bien, pero ¿cuál es ese mensaje? ¿De qué está hablando la cruz? El mensaje de la cruz es el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de la cruz son las buenas nuevas de salvación, que en Cristo hay perdón de pecados y hay vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Un mensaje que puede ser creído y aceptado, o es un mensaje que puede ser ignorado y rechazado también. La decisión que nosotros, cada uno de nosotros, tomemos respecto a ese mensaje va a determinar nuestro destino eterno. Si usted acepta, recibe, cree en el mensaje de la cruz, usted tiene vida eterna. Si usted rechaza ese mensaje, la Biblia dice no que será condenado, sino que ya está condenado, dice la Escritura.
Pero como mencioné anteriormente, cada uno puede tener un concepto muy personal acerca de la cruz. Y cuando hablo de la cruz, asócielo con el mensaje del Evangelio porque es prácticamente lo mismo. Para muchas personas la cruz es un símbolo de tropiezo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio le genera rechazo. Y usted se seguirá preguntando, ¿por qué pueden las buenas noticias de salvación generar rechazo en personas? ¿Por qué la cruz puede representar un tropiezo para muchas personas? ¿Saben por qué? Porque nos confronta con el pecado. Por eso muchas personas rechazan la cruz de Cristo, rechazan el mensaje del Evangelio, porque la cruz de Cristo denuncia nuestra condición pecaminosa. Y hace un momento, al empezar las canciones, se leyó Isaías 53 del 3 a 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos nosotros ¿qué? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, y escuche bien esta expresión, mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Es Jesús. Cuando allí en la cruz del Calvario cargó en él todos nuestros pecados. Cuando miramos a la cruz de Cristo, nos recuerda que somos pecadores. Cuando miramos a la cruz de Cristo, nos recuerda nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Nos recuerda nuestra necesidad también de arrepentirnos de nuestros pecados. Y aunque a usted le cueste asimilar lo que estoy hablando, hay personas que rechazan a Cristo. No porque no crean que es el Hijo de Dios. Hay personas que rechazan a Cristo no porque no crean que es el Salvador del mundo. Hay gente ahí afuera en la calle que saben, que son conscientes que Jesús es el Hijo de Dios. Que creen la verdad mental, no la verdad de corazón. Creen la verdad intelectual de que Jesús es el Salvador del mundo. Sin embargo, lo rechazan. Y uno dice, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque aman el pecado. Rechazan a Jesús mucha gente porque le gusta la inmundicia. Personas rechazan al Señor porque les gusta el fango y la podredumbre del pecado. Por eso rechazan a Jesús, por eso la cruz representa un símbolo de tropiezo para ellos. La Biblia dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres, dice la palabra, amaron más las tinieblas. Las tinieblas se referencia al pecado. Las tinieblas se referencia al oculto, a lo que es contrario a la voluntad de Dios. Dice la palabra, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero fíjese en el término, amaron, quisieron, desearon más el pecado y las tinieblas que la luz que es representada en Cristo. Rechazan la cruz porque no quieren ser reprendidos. Por eso la cruz representa un símbolo de tropiezo para ellos. Dice el verso 20 de Juan capítulo 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. No quieren ser reprendidos, no quieren desprenderse de su pecado. ¿Por qué? Porque la luz, y la rechazan porque la luz pone al descubierto su pecado. Si apagáramos las luces por un momento en este lugar, no veríamos nada. No veríamos la persona que está sentada a nuestro lado. No veríamos lo que hay en la silla o lo que no hay. Pero cuando se enciende la luz, todo queda al descubierto. Podemos darnos cuenta quién es la persona que está a nuestro lado, qué es lo que hay aquí, qué es lo que hay allá. Las personas que rechazan la luz a causa del pecado no quieren venir al Señor porque se pone al descubierto la suciedad, la podredumbre en términos espirituales que hay en su corazón. Por eso la cruz para ellos, para ese tipo de personas, es un símbolo de tropiezo en sus vidas. Para otras personas, así como para unos es un símbolo de tropiezo, para otros la cruz es un símbolo de ganancia deshonesta y de reconocimiento. El mundo de la religión o el mundo de la fe o el mundo de la espiritualidad, si usted lo quiere llamar así, siempre ha estado saturado. ¿Saturado de qué? De personas que necesitan a Dios, pero también ha estado saturado por oportunistas, por saqueadores, o como suelo llamarle, por vividores o cantamañanas también, que con astucia se han aprovechado de la buena voluntad de la gente.
con astucia y con artimañas diabólicas, se han aprovechado de la fe de personas bien intencionadas. Han utilizado ese contexto de espiritualidad, ¿saben para qué? Para enriquecerse o buscar sus logros personales. Conocemos acerca del Evangelio de la Prosperidad, conocemos de toda esta serie de cosas, de personas que utilizan el Evangelio, que utilizan la fe para enriquecerse. Y no solamente para enriquecerse, tal vez para buscar fama, para buscar un reconocimiento que no tienen en otro lugar. El mundo de la fe parece ser una plataforma para estas personas. Así voy a ser famoso, voy a ser popular, voy a tener reconocimiento o quizás voy a tener una posición social determinada. Y esto no es algo nuevo, aún en los tiempos de Jesús. ¿Recuerdan que Jesús en una ocasión con unas cuerdas hizo un látigo y entró por el patio del templo tumbando las mesas de los cambistas, echando fuera a todos aquellos animales? ¿Y qué decía él? La casa de mi padre, que es casa de oración, la han convertido en cueva ¿de qué? De ladrones, dice la Escritura. ¿Por qué? Estaban utilizando la fe para robar a las personas, para enriquecerse de alguna manera. Y Jesús salió con ese látigo echando todas aquellas personas de allí. ¿Recuerdan que tiempo atrás o la semana pasada hablábamos acerca de los fariseos? Jesús los confrontó en muchas ocasiones. Y en una de estas le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Aparentan una justicia, pero por dentro están podridos de pecado. Por dentro están llenos de huesos muertos. Estas personas llamados fariseos, la élite religiosa del momento, saduceos y escribas también, aparentaban ser personas muy espirituales. Aparentaban ser personas muy correctas, muy temerosos de Dios, pero era toda una fachada. Utilizaban aquellas cosas que tenían que ver con la fe, como por ejemplo las oraciones, el ayuno, las ofrendas. ¿Creen que lo hacían de corazón? ¿Creen que ayudaba a alguien de corazón? ¿Crees que ayunaban porque querían tener una conexión más directa con Dios? ¿Porque querían consagrarse más y por eso hacían largas oraciones? ¿Crees que fue por eso? No, hermano. Hacían esas cosas para ser vistos de la gente. Porque ellos anhelaban una posición social, un estatus en la sociedad superior a los demás. Querían el reconocimiento, querían la fama, querían la popularidad. Y el evangelio se prestaba, o la religión se prestaba a ello. Pablo nos advierte incluso a nosotros en el día de hoy. En sus epístolas, él habla acerca de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos hermanos también, dice la palabra. Y nos advierte en contra de eso, de aquellos que quieren utilizar la fe como un medio de ganancia. Primera de Timoteo 6:5 dice: aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia. El término piedad significa espiritualidad, fe o religión. Cualquiera de esos términos encaja dentro de esta definición. Él habla acerca de aquellas personas que toman el mundo de la fe, la religión, como una fuente de ganancia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo acerca de ello? Apártate de esa gente, huye de esa gente. Esa gente no representa el verdadero evangelio de Jesucristo. Hoy día para muchos la cruz, y cuando digo la cruz y vuelvo a repetir, el mensaje del evangelio es solo una excusa perfecta para correr detrás de sus deseos carnales que están disfrazados de espiritualidad. Y es interesante destacar las palabras de Pablo en el versículo 17 de este Primera de Corintios. Él dice de esta manera: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y escuche la segunda parte de este versículo: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo que él no predica con palabras de sabiduría humana para no atraer la atención sobre sí mismo y restarle así importancia a la obra de la cruz de Jesucristo. Permítame leerle este versículo en una versión que se llama Dios habla hoy. Ponga atención. Dice la Escritura: pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el evangelio, y no con alardes. La palabra alarde significa presumir. ¿Saben lo que es presumir? Bueno, no, nadie lo sabe. Sino anunciar el evangelio y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta de lo que dice el pasaje?
Si había un hombre que realmente en los tiempos bíblicos tenía la capacidad de presumir de conocimiento, de presumir de revelaciones, de alardear de su relación con Dios, ese era el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre, un alumno aventajado que aprendió a los pies de los mejores maestros de la época. Eso nos enseña la Escritura. Incluso menciona a algunos de sus maestros. Pablo fue un hombre culto. No era un Pedro pescador, que era un hombre de Dios también. Pablo era un hombre instruido en todo, no solamente en conocimientos de la ley, sino en todo tipo de conocimiento. Un hombre entendido, un hombre incluso reconocido por el Sanedrín o los principales sacerdotes, quienes delegaban incluso, era tal la confianza que tenían, que delegaban autoridad en este Pablo llamado Saulo o conocido como Saulo anteriormente. Fue un hombre que cuando conoció al Señor, nos dice la palabra que experimentó visiones y experiencias espirituales profundas que ningún hombre ha experimentado. Él, hablando de sí mismo, dice que fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas, escuchó cosas que el hombre no puede ni siquiera comprender y manifestar en palabras. Él fue un instrumento escogido por Dios. De hecho, la Biblia habla de él. Dios mismo dice de él, instrumento escogido me es este. Pablo fue usado por Dios para resucitar muertos. Fue usado por Dios para sanar enfermos. Fue usado por Dios para enfrentar el mundo de los poderes de las tinieblas, para reprender demonios y toda esta serie de cosas. Fue un hombre de poder. Si hay alguien que podía alardear, que podía presumir de sabiduría humana, de sabiduría divina, de experiencias espirituales, ese era el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Él no trataba de impresionar a la gente. Él no trataba, es lo que nos enseña este pasaje, él no trataba de presumir de su sabiduría, de hacerse notar, de hacerse ver, para no quitarle el valor a lo que realmente es importante, la cruz de Cristo. El evangelio de Jesucristo, nuestro Señor resucitado, eso era lo importante. Y él tenía toda la facilidad, él tenía toda la oportunidad para que todo el mundo lo elogiara. E incluso en una ocasión quisieron nombrarlo como un dios, Dios Júpiter o Dios Neptuno, a él y a Bernabé. Era un hombre inmensamente sabio, pero qué hermosas son las palabras que él nos dice aquí. Yo no vine a presumir, yo no vine a alardear de lo que sé o dejo de saber, de lo que he visto o no he visto. Yo he venido a dar honor, a predicar el mensaje de la cruz. Y esto nos da una enseñanza muy importante para nosotros. Todo aquel que sube a un púlpito, una plataforma o lo que sea pastor, maestro, cantante, músico o lo que sea, quiero recordarte que la atención es para Cristo, no para ti. Tú y yo no somos importantes, el importante es Cristo, porque a veces hacemos de las iglesias un espectáculo. Personas tratan de atraer la atención sobre sí mismo. Qué bonito predica, qué bonito canta, qué bonito enseña, qué bonito esto. No eres tú, no soy yo. Es el Señor lo importante. Tenemos que tratar en todo lo posible de pasar desapercibido para que sea Cristo quien se lleve la gloria, quien se lleve la honra. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él es el Salvador. Nosotros meramente somos instrumentos escogidos por Él para llevar su gloria. La cruz representa para muchos también un símbolo de incomodidad. Pablo habla de aquellos que se resisten a la cruz porque no quieren esforzarse. No están dispuestos a sufrir, y escuchó bien, a sufrir por el evangelio. Oye, pero yo es que pensaba que si venía a la iglesia este tema del sufrimiento, como que Dios me iba a liberar de eso. No, la Biblia nos llama a sufrir incluso por el Señor. Pero hoy en día no estamos dispuestos, ya no te hablo del inconverso. Te hablo de los creyentes, de nosotros mismos. Cuando algo que no nos gusta, cuando tenemos cierta aflicción, enseguida nos estamos quejando. Y la Biblia ya nos garantiza, y hablaremos la próxima semana de ello, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, os persigan esto y lo otro, gozaos y alegraos, dice la palabra. Pero cuando nos toca sufrir por la causa del evangelio, no porque seamos unos sinvergüenzas, sino por la causa del evangelio, como que no nos gusta, hermano. La cruz representa en ese momento un símbolo de incomodidad.
No queremos esforzarnos, no estamos dispuestos a sufrir, solo buscamos en la fe una vida de comodidad y de bienestar. Pero no me hables de compromiso, no me hables de problema, porque yo no quiero eso. Y hay muchas personas que vienen a la fe sencillamente buscando eso. Dios, hazme este milagro, Dios, ayúdame aquí, Dios, ayúdame allá, Dios, haz esto, como si Dios fuera el sirviente de uno, como si Dios fuera el conseguidor. Consígueme esto. Recuerdo que en España había un programa que se llamaba El Conseguidor. Lo que usted no podía conseguir en ningún lado, ese hombre se lo buscaba. Y había un programa de televisión para eso. Dios no es el conseguidor, hermano. Dios no es nuestro sirviente que está esperando escuchar una oración nuestra, una petición para salir corriendo a buscarlo. Dios es Dios y está por encima de todas las cosas, hermano. Y no debemos venir a la fe pensando solamente en que Dios me va a dar, en que Dios me va a ayudar, en que Dios me va a bendecir. Debo venir a la fe porque Él es Dios y porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y debemos estar incluso dispuestos a sufrir, a aguantar, a soportar por amor a Cristo, hermano. Por amor al Señor. Gálatas capítulo 6, verso 12 habla de aquellos que no quieren padecer persecución a causa de la cruz, dice el Evangelio. Pablo está hablando a estos creyentes de Galacia, no Galicia, Galacia. Ellos querían evitar cualquier tipo de persecución. Estos creyentes gálatas querían evitar cualquier tipo de sufrimiento. No querían ningún sentir de malestar ni de incomodidad por causa de su fe. Ellos se amoldaban a las exigencias, en este contexto en particular del libro de Gálatas, ellos se amoldaban, recibían las exigencias de los judaizantes para no sufrir persecución. Pablo iba por las iglesias de Galacia, les predicaba el Evangelio, creyeron en el Evangelio. Pablo se iba y venía atrás una manada de devoradores, diciéndole que vale, está bien eso de la fe, pero te tienes que circuncidar, tienes que guardar esto, tienes que guardar lo otro. Ante esa situación, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los Gálatas y le dice: oh Gálatas insensatos. Eso lo dice la Escritura. Es como si dijera: oh Gálatas ignorantes, Gálatas tontos, Gálatas necios. ¿Quién os fascinó? Dice la Escritura. ¿Saben que ese término fascinar en el original implica la idea quién te hechizó, quién te embrujó? No es que estuvieran practicando la magia ni toda esta serie de cosas, sino es un término para hacer entender quién les cautivó la mente para que dejaran de obedecer el Evangelio y siguieran tras esas cosas. ¿Sabes qué pasaba? La realidad es que estos creyentes no querían sufrir por la causa de Cristo. Ellos preferían amoldarse a las exigencias de otras personas, no importa que eso supusiera que mis convicciones espirituales se quedan en nada. Por eso Pablo les escribe en Gálatas 6:12, no quieren padecer persecución a causa de la cruz. Esto se está sucediendo hoy en día también. Representa el tipo de creyentes que se congratula con las cosas del mundo. Y se congratulan, ¿por qué? Para no ser señalados, para no ser discriminados, criticados o perseguidos. Prefieren aceptar la presión de la mayoría, cediendo así a sus convicciones espirituales. Eso es, hermano, no querer padecer persecución a causa de la cruz. Leía tiempo atrás que la generación de los años 30, 1930, se llamaba o se le llama la generación de hierro. ¿Han oído esa expresión? Hombres y mujeres de aquella época, fuertes, era la característica de ellos. Hombres luchadores, soportaron guerras, 1, 2 guerras, soportaron hambre, soportaron bancarrota, soportaron miseria, pero una característica tenía esa generación, era gente de hierro, en el sentido que eran fuertes, que perseveraban, no importa cuál era la situación. Toda esa generación estaba marcada por un espíritu de lucha, de seguir avanzando, de seguir conquistando a pesar de las dificultades. ¿Sabe usted cómo se llama la generación a partir del año 2000? La generación de cristal. Se le llama a esta generación, que se caracteriza por personas que son hipersensibles. No les puedes decir nada porque enseguida se rompe. Personas que siempre se victimizan,
no quieren presiones de ningún tipo. Esa es la generación de cristal. Pero ¿sabes qué produce una generación de cristal? Una iglesia de cristal. Hoy día hay una iglesia de cristal. Pareciera que no estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Somos hipersensibles ante una mirada que nos dice el hermanito, un comentario que hace el hermanito, te ofende rápidamente. No te ofende que tu jefe te diga que eres un mal obrero, pero sí te ofende que un hermanito te mire mal o diga algo que a ti no te gusta. Enseguida nos ofendemos. Somos muy susceptibles a las palabras de otros. No estamos dispuestos ni siquiera a enfrentar los problemas. No estamos dispuestos a soportar. A la menor contrariedad, a la menor dificultad, ya nos amargamos. Ya pensamos que el mundo se nos viene arriba. Ya pensamos que no podemos seguir adelante porque somos la iglesia de cristal. Y quizás deberíamos hacerlo en forma de pregunta. ¿Somos la iglesia de cristal, hermano? Es algo en lo cual nosotros deberíamos pensar. Al mayor contratiempo enseguida nos afligimos. Buscamos solo el problema, nos damos cuenta en la dificultad y no en la bendición que puede haber detrás de esa lucha, de esa prueba o ese momento de dificultad. La cruz para muchos, vuelvo a repetir, representa un símbolo de incomodidad porque no están dispuestos a sufrir, a perseverar, a luchar, a enfrentar el contratiempo, sino que a la menor resistencia nos afligimos. Y pudiera seguir nombrando algunas cosas más, pero creo que es suficiente con esto. La pregunta es, ¿qué representa la cruz para el cristiano? ¿Qué representa la cruz para aquel que se llama Hijo de Dios? ¿Qué representa la cruz para la iglesia del siglo XXI? Número uno, la cruz representa para el cristiano nuestra reconciliación con Dios, la paz con Dios. Y recordarán que la semana pasada, hablando acerca de los pacificadores, mencionábamos algo de eso. Jesús pagó con su muerte el precio de nuestra salvación. Y por medio de esa muerte nos volvió a unir, a enlazar con Dios nuevamente. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Cuándo? En aquella cruz. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, nos dice la Escritura. Y este tema de la reconciliación implica mucho. Hablamos la semana pasada y nuestro hermano David ha hablado en varias oportunidades tocando el tema de la salvación, lo que representa la reconciliación. Por medio de esa reconciliación nosotros podemos disfrutar. Escuche bien, disfrutar. No sufrir, disfrutar una relación con Dios. Porque una relación con Dios no se caracteriza por el sufrimiento, sino por el gozo de estar en su presencia. Usted y yo, por medio de esa reconciliación, disfrutamos de una relación con Dios. ¿Qué tipo de relación? La relación que un padre y un hijo puede tener. La Biblia dice que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho, el privilegio y el poder de ser llamados hijos de Dios, dice la Biblia, Juan 1:12. La reconciliación implica que tenemos acceso a las promesas de Dios, implica que somos herederos del reino de los cielos, coherederos con Cristo. La reconciliación implica que somos templo del Espíritu Santo, que estamos habilitados para manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida y mucho más. Continúa. Todos los beneficios de la reconciliación. La cruz representa para el cristiano una nueva vida en Jesucristo. ¿Conocen la expresión borrón y cuenta nueva? ¿Conocen esa expresión, sí o no, hermano? ¿Verdad? La conocemos todos. ¿Qué significa? Que Dios liquida nuestra deuda. Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Nos da un nuevo comienzo. Nacemos a una nueva vida. Borrón y cuenta nueva. Tus pecados han sido olvidados. Vas a empezar de cero, tienes una nueva vida en Cristo. Y una de las características de esa nueva vida es que está centrada y gira alrededor de Dios y de su voluntad. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
¿Se dan cuenta? A partir de ese nuevo nacimiento, de ese venir a Cristo, de esa nueva vida, tu vida tiene ahora un propósito claro y definido. ¿Cuál es ese propósito? Agradar a Dios haciendo su voluntad. Ya no vives para ti, ahora vives para el Señor, es lo que nos enseña tu palabra. Antes de venir a Cristo, tu vida giraba alrededor de ti. En cumplir tus deseos, en alcanzar tus metas, en agradarte a ti mismo, en buscar satisfacción y placer para tu vida. Tú eras el centro de tu universo, por decirlo de alguna manera. Tu mayor interés era hacer lo que tú querías, agradarte a ti mismo. Pero cuando venimos al Señor, Él nos da una nueva vida. Y parte del propósito de esa nueva vida es que ahora vivimos para agradarle a Él y no tanto a nosotros. Y esto nos lleva a la pregunta, justamente relacionada con esto: ¿para quién vives? ¿Vives para ti o vives para Dios? Es muy hermoso decir yo vivo para Dios, pero ¿la realidad se ajusta a eso? ¿Realmente tú cuando planificas, cuando piensas en ti lo que quieres o no quieres hacer, lo haces pensando en la voluntad de Dios? Cuando tomas tus decisiones, sean las que sea de carácter ministerial, sea una decisión tipo familiar, tipo laboral, tú te haces la pregunta, ¿esto que voy a hacer le agrada a Dios? Porque mi vida gira en torno a Él, mi vida es para Él, mi vida no es para mí. Mi vida está para cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Para quién vives? ¿Para ti? ¿Tus ideas, tus grandes o pequeñas ideas se centran solamente en ti o en hacer la voluntad de Dios? ¿Qué propósito tienen tus metas? ¿Qué propósito tienen tus proyectos en la vida? ¿Persigues el propósito de agradar a Dios con todo o sencillamente cumplir tus deseos? ¿Qué buscas en la vida con tus planes? ¿O buscas tus planes o los planes de Dios y los propósitos de Dios? ¿Saben? Cristo y su voluntad. Cuando una persona recibe el mensaje de la cruz, acepta el mensaje de la cruz, Cristo y su voluntad se convierte en la meta principal de nuestra vida, hermano. Una vida que estará marcada por su presencia en nosotros, por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por último, hermana, aunque la lista puede continuar, la cruz representa para el cristiano una nueva posición en Cristo. Pasamos de ser enemigos a ser amigos en Cristo. Y más que amigos pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de la esclavitud, del pecado a la libertad en Cristo. Pasamos de ser pecadores a ser santificados. Pasamos de muerte a vida. Tenemos una nueva posición. Y la cruz nos recuerda que en Cristo, y permítame personalizar esto, en Cristo soy bendecido en los lugares celestiales. En Cristo soy escogido para ser santo y sin mancha. En Cristo soy hijo. Soy creado para alabanza de su gloria. En Cristo soy aceptado, amado, redimido, perdonado, sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. En Cristo soy embajador de Él. Soy más que vencedor. Y escuche bien, y estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y saben qué? Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Y por eso en esta pared hay una cruz. No porque creemos que esas tablas tienen poder. Esas tablas no tienen poder. Es porque esas tablas me recuerdan qué fue lo que hizo Dios, quién es Dios y qué es lo que hizo por mí en una cruz tal vez similar a esa. Por eso hay una cruz y ese es el mensaje de la cruz, hermano. Muchos creyentes, muchas personas quieren toda esta serie de bendiciones que he mencionado, pero ¿saben qué? Para acceder a esas bendiciones hay que pasar por la cruz. Hay que ir a la cruz. Hay que recibir la salvación que Cristo nos ofrece y que ganó para nosotros en la cruz. En la cruz el Señor soportó nuestro pecado. El Dios Padre Todopoderoso cargó sobre Él todo nuestro pecado. Pero la tumba vacía nos liberó de ese pecado y nos dio una esperanza eterna en Cristo Jesús. Estoy terminando, hermano. La cruz nos recuerda el amor de Cristo.
La cruz nos recuerda que Él se entregó por nosotros. La cruz nos recuerda nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de salvación. ¿Has aceptado el mensaje de la cruz? ¿Has recibido en tu corazón el mensaje de la cruz? Porque Pablo estaba diciendo en este pasaje, él hablaba acerca de la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. De ti depende el aceptarlo o el rechazarlo. Si no lo has aceptado, yo te invito, acepta ese mensaje. Ese mensaje es que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay redención. Y podrás experimentar una nueva vida, una nueva posición, un nuevo anhelo, un nuevo comienzo y tantas cosas que Dios tiene para ti. Vamos a orar al Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Seguimos delante de tu presencia. Abriendo nuestro corazón ante ti, Dios mío. En esta semana donde tantos están haciendo y dejando de hacer, celebrando acerca de esta Semana Santa, acordándose por lo menos una vez al año, aunque cada vez son menos los que se acuerdan, de que tú pasaste por este mundo, de que moriste en la cruz para darnos vida. Aquí nos tienes a nosotros, Señor, humillados delante de tu presencia. Aquí nos tienes a nosotros, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, recordando que la cruz sigue hablando hoy día, que hemos sido llamados a predicar el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Somos conscientes de que hay personas que lo rechazan y seguirán rechazándolo. Pero también somos conscientes que hay muchas personas que recibirán este mensaje de la cruz, Dios mío. Y de manera especial en Asturias, muchos recibirán el mensaje de la cruz, Dios mío. Oro desde ya por ellos, Señor. Como tú mismo nos enseñaste a orar, no solamente por tus discípulos, sino por aquellos que habían de creer. Esa oración intercesora. Nosotros oramos por aquellos que van a creer en Asturias, Señor. Que inquiete sus corazones. Que los mueva, Señor, que les moleste, Dios mío, en su interior. Que sientan la necesidad de salir corriendo a buscarte, Dios eterno. Oro por esta iglesia, Señor, por la iglesia de Asturias, Señor. No queremos ser una iglesia de cristal, una iglesia que por nada se ofende, una iglesia que no está dispuesta a sufrir ni a comprometerse. No queremos ser esa iglesia. No queremos ser una iglesia que gire alrededor de sí misma, pensando solamente en lo que le gusta, en lo que quiere o en lo que no quiere. Queremos ser una iglesia que gire alrededor de ti, Señor. Aunque eso suponga soportar el que te insulten, soportar el que no te entiendan, soportar el que te pongan tropiezo para seguir adelante en el camino de la fe. Soportar a aquellos que no comprenden, soportar la inmadurez de otros, soportar la maldad de otros. Queremos ser una iglesia dispuesta a sufrir por ti, Señor. A no pensar en nosotros mismos, en buscar nuestro propio deleite, sino en buscarte a ti, Señor, y en deleitarte a ti. Queremos ser una iglesia sensible a ti, Señor. Que te ame, que te busque de verdad, no como un pasatiempo para el fin de semana. No queremos ser una iglesia que está enredada en las cosas de la vida.
No queremos ser una iglesia que está más preocupada por la imagen que proyecta que por quien vive dentro de esa iglesia, que eres tú, Señor. Queremos ser una iglesia que llora con el que llora, que ríe con el que ríe, que sufre con el que sufre y que se alegra con el que se alegra, Dios mío. Perdónanos, oh Dios, toda carnalidad, todo egoísmo, Señor. Todo amor hacia nosotros mismos por encima del amor a ti. Perdónanos, Señor. Hoy recordamos lo que sucedió en la cruz. Nos humillamos delante de tu presencia, Dios. Porque aquí el importante eres tú, Dios mío. Aquí el grande eres tú, Señor. El santo eres tú, Dios. Tú eres el todopoderoso. Eres el Dios que está por encima de todas las cosas. Eres el omnisciente, el sabio, el único y poderoso Dios. Nos humillamos delante de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos si hemos despreciado la cruz. Perdónanos si nos hemos resistido, Dios mío, a sufrir por ti. Perdónanos si tu cruz ha representado en algún momento un tropiezo para nuestras vidas porque no queríamos sacar a la luz nuestro pecado. Preferíamos seguir en tinieblas. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos usado el evangelio de una manera que a ti no te agrada. Si hemos pensado más en nuestro bienestar que en la gloria de tu nombre. Perdónanos, oh Dios. Tú eres el santo, santo y santo, Dios. No hay otro, Señor. No hay otro, Dios. Gracias, Señor, porque estás en este lugar. Gracias, gracias. Señor, permite que cuando nos vayamos hoy, nos vayamos con una convicción clara de la cruz, con un amor renovado hacia ti, Señor, con una disponibilidad de corazón mayor que la que teníamos cuando llegamos a este lugar, Dios. Disponibilidad a amarte, a sufrir, a soportar, a seguir adelante. Produce ese cambio, Espíritu Santo, en nuestra vida, porque nosotros no lo podemos hacer. Gracias, Dios, gracias. Les invito que en este espíritu de adoración declaremos la santidad de Dios a través de ese cántico, David, que cantamos al final. Los que deseen estar sentados pueden seguir sentados. Los que deseen ponerse de pie pueden hacerlo, pero por favor no se distraiga y adore al que